a la par de lo que son las condiciones de las tarifas del transporte en la Argentina, con una profunda desigualdad entre lo que ocurre en Capital o Buenos Aires y el resto del país. El gobierno nacional anunció una suba de los subsidios, pero fundamentalmente para preservar las tarifas en Capital. ¿Qué sucede en el interior? ¿Cuál es la realidad del transporte que no se beneficia con tantos números engrosados en esos fondos nacionales? Es lo que vamos a dialogar con Julio Titarelli, presidente de la Sociedad Anónima de Transporte y además integrante de la FETAP. ¿Cómo le va, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Pablo? Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Es un contexto muy desigual el que desde hace años se sostiene en el transporte en la Argentina, ¿no? Sí, desde que se inició con el tema de subsidio estamos 3 a 4 veces recibiendo menos nosotros en el interior de la provincia a lo que es Capital Federal. Por eso es la desigualdad de precio que tenemos acá en el interior con Capital Federal. Y hoy, si encima le van a seguir dando subsidio para no aumentar la tarifa y acá no dan subsidio, al contrario, es decir, en el subsidio de combustible se sacó a partir del 1 de enero el 65% del valor que tenía subsidiado, así que... ¿Perdieron el 65% del subsidio? Exactamente, a partir del 1 de enero. Y bueno, eso no se recupera más. ¿Y cuál es el tema? En su primer momento, cuando se pusieron los subsidios, era para no aumentar las tarifas. Y bueno, si en un momento te sacan el segundo ítem más importante que tiene el transporte, que es el combustible, es decir, se complica si no va acompañado con la tarifa. Julio, en un año de elecciones, Guillermo Dietrich anunció la posibilidad de volver con los subsidios, sobre todo también al interior del país. ¿Qué noticias tienen al respecto? Nosotros hasta el momento, acá en Río Cuarto, ninguna. Es decir, desde la Federación no hemos tenido reuniones. Si esto es así, supuestamente la semana que viene iremos a tener alguna reunión, pero todavía no se ha bajado línea para el interior, como se dice. En algún momento el boleto en Buenos Aires llegó a estar casi 10 veces más barato que, por ejemplo, en las capitales de las provincias del interior. ¿De alguna manera se redujo esta diferencia? Bueno, hoy está a 6 pesos el primer tramo. Pero el primer tramo te diría, Pablo, que vendría a ser como del tanque del agua a la plaza, ¿sí? Después ya son 10 cuadras en Buenos Aires, claro, una cosa así. Exactamente. El segundo tramo ya no cuesta 6 pesos, cuesta mucho más caro, ¿sí? Y el tema es que hoy, si por coche reciben 4 veces más de lo que recibe el interior, y bueno, si la empresa local recibiera lo mismo que recibe en Capital Federal, sin ninguna duda que el boleto estaría mucho más barato. ¿Esto sucede solo en el transporte urbano? También en el interurbano se advierte esta desigualdad. Y es en todos los sectores. En todos los sectores. Es el sector provincial como en el sector urbano, ¿sí? En el interurbano como en el urbano. Es decir, estamos teniendo y sufriendo esto desde que se inició con el tema de los subsidios. Es decir, entonces es muy desparejo todo, entonces se produce de que acá tenemos los boletos, según ellos, los más caros, y bueno, acá en Río Cuarto hoy tenemos un claro ejemplo que cuando a veces la gente dice que el servicio es el más caro, hoy decimos que no, porque la realidad demuestra eso. Pongámoslo en comparación, por ejemplo, el boleto en Río Cuarto, en Córdoba, con Villa María, con lo que puede ser Mendoza, San Luis. Hoy, por ejemplo, el boleto en Río Cuarto cuesta 10 pesos con 57 tarjeta, Córdoba cuesta 12 pesos con 55, Villa María cuesta 11 pesos con 20, ¿sí? Y ahí es donde marcamos la diferencia nosotros. Río Tercero está 10 pesos, ¿sí? Carlos Paz está 11 pesos. Entonces, parece ser un equilibrio que si uno lo compara con Buenos Aires es irrisorio, ¿no? Exactamente, pero ¿cuál es el tema? Si en Buenos Aires se recibe 4 veces más de subsidio de lo que recibimos en el interior, estaríamos diciendo que Buenos Aires está caro. Claro. Por lo que están recibiendo. O sea, el rédito que tiene es todavía mayor, mucho mayor. Exactamente. Es decir, si hoy estamos hablando de que el 6 pesos el primer tramo y después los otros tramos son más caro la tarifa y reciben 4 veces más de lo que recibimos nosotros, estamos hablando que tendremos que decir que es un boleto caro en Buenos Aires. ¿Y cuál es la explicación que ustedes tienen? ¿Se han sentado con autoridades? ¿Han cuestionado esta decisión política histórica de que Buenos Aires reciba más subsidios? Mira, a que veces el país? Uno cuando va a Capital ve que desde Pilar para acá el interior a veces no existimos, ¿sí? Es la realidad, es lo que se ve. Sí, porque allá es otro movimiento, se maneja todo desde allá y bueno, a veces cuando
cuando hay estas desprolijidades, el que termine pagando siempre el plato roto termina siendo la gente del interior, y en este caso los usuarios del transporte del interior. ¿En cuánto influye en el costo de una empresa el valor del gasoil, del combustible? ¿Cuánto termina determinando? Si uno piensa, por ejemplo, en salarios, en costo de mantenimiento de la unidad, en lo que implica el combustible, ¿cuánto impacta el gasoil? Y tenés que hablar entre un 18 y 19%. O sea que hay un 20%, para redondear, digamos, que está vinculado sobre todo con lo que puede aportar como subsidio a la nación. Exactamente. Nosotros cuando hicimos el estudio para presentar en el Consejo Deliberante por la nueva tarifa, es decir, hasta nosotros mismos nos asombramos de lo que da el precio hoy del boleto con el estudio de costo. ¿Sí? Es un estudio de costos reales donde se pone la cantidad de pasajeros que se corta, el subsidio que se recibe, la cantidad de kilómetros que se hace, el combustible, el sueldo. Hoy lo principal es el sueldo. La mano de obra es lo más caro y es el rubro más importante que tiene. ¿En el caso de Buenos Aires también se subsidia parte, por ejemplo, lo que tiene que ver con el personal, o solo es el combustible? No, se subsidia el personal. ¿También se subsidia el personal? Sí. ¿Eso ocurre, por ejemplo, en el interior? ¿Hay subsidios para lo que es el costo de personal en el interior de la Argentina? Se recibe por kilómetro, por pasajero, eso se recibe un porcentaje. Y después el combustible, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, ahí donde está la desigualdad del 4x1, ¿sí? En el caso de nuestra ciudad tenemos un pasajero kilómetro muy bajo comparado con lo que es Córdoba capital, ¿sí? Por eso nosotros decimos que el boleto está bajo en la ciudad de Río Cuarto, porque nosotros el pasajero kilómetro que tenemos no supera los 2 pasajeros kilómetros. En Córdoba tenemos 3.7 pasajeros kilómetros. O sea, usted dice que viaja menos gente por kilómetro que en el resto de Córdoba, y que eso no es redituable. Por eso el boleto. Por eso el boleto tiene que estar más caro de lo que está. Y después tenemos una incidencia que es fundamental. Hoy el boleto educativo, que es el boleto que más trasladamos a la gente, que son los universitarios, los docentes y todo eso, se está sacando sobre el 75% de la tarifa plana, ¿sí? Que es de 10 pesos con 57. Entonces hoy a la empresa recibe 7 pesos con 93 por boleto, ¿sí? Y en las otras ciudades se recibe hasta el 80%, pero no de la tarifa plana de la tarjeta, sino del valor efectivo. Entonces, si yo hoy tengo 12 pesos, ¿sí? 12 pesos, como Villa María, que tiene 12 pesos, y recibe el 80% para el boleto educativo, está percibiendo un boleto de 9 pesos con 60. A 7,93 hay una diferencia y es grande. ¿Por qué? Porque entre 150.000 boletos que se cortan de boleto educativo, estamos hablando que estamos a casi 500.000 pesos. Ahora, ¿no hay una garantía por parte del Estado de por lo menos solventar determinada cantidad de esos boletos, o depende de lo que efectivamente se vendan? No, lo que pasa es que es cada ordenanza municipal, ¿sí? Nosotros tenemos la ordenanza municipal donde se fija el 75% del valor de tarifa plana con tarjeta. Lo define cada municipio. Lo define cada municipio. Nosotros en su momento se aplicó el 80%, ¿sí? Y bueno, y después ahora se derogó ese 80% y volvimos al 75%. Entonces, lo que uno está pidiendo a veces en el reajuste tarifario es que se modifiquen algunas ecuaciones de estas para poder renovar unidades, porque hoy hace 2 años que la empresa no renueva unidades de 0 kilómetros. Ahora, ¿cómo imaginar un país en esta estructura, ¿no? Porque parece pensado, si uno lo mira desde el gas, desde la luz, desde la telefonía, también ahora en la cuestión del transporte, pensado muy centralista. Lo del federalismo es por lo menos hasta ahora, una concepción más filosófica que real, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Lo que sí también es que ha aumentado mucho todo, ¿sí? Y hoy a veces el transporte es muy susceptible y es mucho para conflicto, ¿sí? Y hay muchos actores que actúan en ese órgano, donde en esas comisiones se hace medio tenso la situación, porque cada uno defiende su postura, ¿sí? Y bueno, nosotros hoy defendemos la postura de la empresa en el sentido de que el servicio que se brinda, nosotros siempre decimos que es de bueno a muy bueno, y dentro de poco se va a corroborar que eso es así, porque la municipalidad ha hecho una encuesta donde ha salido altamente positivo, donde no es fácil tener casi el 60% de imagen positiva.
¿sí? De una empresa. Julio, quería preguntarle si ustedes tienen algún estudio, un número redondo de un subsidio que hoy sería óptimo de recibir por parte del Estado, para una empresa como la de esta ciudad, del centro del país. Mirá, cifra exacta uno no se tiene. Uno recibe mensualmente 4.800.000, 4.900.000, 5.200.000, eso va variando, ¿sí? De subsidio. Pero si yo te digo que en Buenos Aires se recibe 4 veces más, ¿cuánto le correspondería a una empresa como esta? Entonces, ahí directamente se bajaría totalmente los costos, porque hoy somos subsidio dependientes, todas las empresas de transporte. Hoy el transporte en la Argentina es subsidio dependiente. Exactamente. Si un mes no llega la compensación tarifaria, que se llama el CCP, es decir, no puede pagar los sueldos. ¿Sí? Esto es la realidad. Julio, muchísimas gracias por ayudarnos a debatir este contexto en el que nos preocupa no solamente la realidad del transporte, sino la mirada que se tiene de una construcción de nación. Cuando se focalizan tantos recursos solo en un área, el resto parece ser víctima permanente de esa desigualdad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted por la invitación.